la grabación de esta cosa. Bien, buenos días a todos. Estamos ya comenzando con otro tema completamente diferente del que habíamos visto antes. Aquí vamos a dar hoy día solamente una revisión bastante rápida sobre este tema. Esta clase seguramente va a ser bastante más corta que tradicional, porque digamos es un tema relativamente corto, digamos, de tratar. No quiero entrar en grandes honduras respecto de esto. Y eh, tampoco quiero dejar el próximo tema, que es un tema importante, a medio camino, por comenzar a hablar de eso hoy día. Así que nos vamos a concentrar hoy día en hablar del problema de interpolación y vamos a dejar nuestro próximo tema, que es el tema de cuadratura, para la clase del jueves, por lo menos ahí comenzarlo. Eso tiene varias aristas, digamos, y probablemente nos tome unas 2 clases ver ese tema. Y con eso, esencialmente, cerramos nuestra primera parte de análisis numérico del ramo. Bueno, continuamos. El problema, como que lo que queremos hacer, vamos a hablar de cuándo existe el polinomio que interpola y cuándo es único. Vamos a escribir la forma de Lagrange del polinomio interpolador, perdón. Hay varias maneras de expresarlo, como vamos a ver, pero vamos a concentrar en ese solamente. Vamos a discutir un fenómeno bastante sorprendente respecto de este tema y vamos a finalmente a discutir algo acerca de cuál es el error que se comete al interpolar. Problema. Es común que conozcamos el valor de alguna función solamente en algunos puntos. Son valores medidos, puede ser resultado de algún experimento, pueden ser valores históricos, pueden ser también casos de resultados de cálculos aproximados que solo dan solo dan valores en puntos discretos. ¿Sí? Y en realidad a nosotros lo que nos interesa generalmente es alguna representación aproximada que sea continua, por ejemplo, para poder tener valores en puntos intermedios, por ejemplo, bueno, para cálculos o cosas de esa clase, o simplemente para poder graficar las cosas. Cuando el mundo era más joven y no habían calculadoras y no todo el mundo tenía un computador, era esencial saber interpolar cuando cosas tales como las funciones trigonométricas o logaritmos o cosas de esa clase venían en tablas, en libros, las famosas tablas de logaritmo, que me imagino que ustedes no saben la felicidad que tienen de no tener que lidiar con esa clase de cosas. Sí, se me acaba de caer el carnet. Yo tenía una de esas cosas y la atesoraba. Hay varios problemas, digamos, que de alguna manera están en este mismo ámbito general de cosas. Si es que nosotros lo que andamos buscando es una función que aproxime los puntos dados, que posiblemente tienen errores. Estamos hablando, por ejemplo, de mediciones experimentales, y las mediciones experimentales siempre tienen errores. Estamos hablando del problema de ajuste de curvas. O sea, ahí estamos tratando de encontrar los mejores parámetros, digamos, los mejores coeficientes o qué sé yo, para hacer que una cierta función conocida, salvo esos parámetros, estamos buscando la que mejor se ajusta a los datos. Ese es un problema distinto del que tenemos nosotros acá.
Si nos contentamos con funciones que aproximen tramos, o sea, por ejemplo, que aproxime de a 3 puntos a la vez, por ejemplo, existe una técnica que se conoce como spline. eh, si se impone cierta clase de condiciones de continuidad, o sea, por ejemplo, que no tengan esquinas, o sea, que las derivadas sean continuas en los puntos donde se encuentran, eso se llama interpolación por spline. En inglés, spline es una regla flexible. Entiendo que esa clase de cosas en castellano le llaman cercha, pero eso no le parece a mi diccionario, así que puedo estar equivocado. La idea es una regla que, en vez de una regla rígida que ustedes conocen, una regla flexible, una regla de goma, digamos, que en realidad muchas veces se usaba para esto un listón de madera delgada, digamos, que uno curvaba para hacerla pasar por los puntos y tirar con el lápiz la línea del caso. Bueno, si se hace eso, hay una serie de consideraciones matemáticas re entretenidas, físicas y matemáticas y re entretenidas que llevan a que esa clase de curvas se pueden aproximar o se quedan representadas por polinomios. Entonces, básicamente tenemos una aproximación de nuestra función por polinomios por tramos. Bueno, el caso más simple, digamos, es aproximar por rectas en cada plano, en cada tramo, digamos, pero eso resulta en una cosa con esquinas que es más o menos feo. Otro tema también, de alguna manera, en este mismo ámbito general de cosas, es que queremos describir curvas suaves con ciertas características particulares. Y para eso se usan generalmente hoy día unas cosas que se llaman curvas de Bézier, que inicialmente la prehistoria del cuento dice que fueron utilizados por los Citroën para diseñar la forma, digamos, de las carrocerías de los autos. Después empezó a ser usada por la Renault, y de ahí entiendo que trabajaba este caballero que popularizó esa técnica. Hoy en día se usan para describir las formas de letras. O sea, por ejemplo, si ustedes miran una letra cualquiera de acá, en el fondo se fijan de que esa letra queda descrita por una serie de curvas. La curva, por ejemplo, de la B esta, tenemos rectas, pero tenemos la curva de la parte de afuera de la B, la curva de la parte interna de la B. ¿Sí? La U, típicamente dependiendo del font que estén usando, no va a ser realmente un círculo, va a ser alguna clase de óvalo. ¿Sí? Bueno, resulta que este tipo de curvas son bastante cómodas, digamos, de manipular matemáticamente y tienen, o sea, algorítmicamente más que matemáticamente, y se pueden entender, digamos, en forma intuitiva más o menos simple y manipular entonces mediante programas que sirven para gráficos, ¿sí? Y por lo tanto son muy populares porque son eficientes para representar toda clase de curvas raras. Ese posiblemente sea el uso más importante. Cada vez que ustedes imprimen cualquier cosa, hoy día están utilizando esa tecnología para describir la forma de las letras que se están pintando en el papel o para que se están mostrando en la pantalla. También se usan para describir los movimientos de los brazos de robots industriales. Un robot industrial, ojalá el brazo se mueva en una forma continua, digamos, sin cambios bruscos, porque los cambios bruscos en el fondo significan, eh, eh, digamos, esfuerzo extra y gasto, digamos, desgaste del mecanismo. Por lo tanto, es preferible usar movimientos suaves. Si ustedes probablemente se la pasan más tiempo en videojuegos que en otras actividades.
Bueno, en muchos de los videojuegos, particularmente los videojuegos en los que hay muchos objetos en movimiento, digamos, los movimientos de los objetos generalmente se describen con esta clase de curvas, nuevamente, porque son fáciles de diseñar y manipular para lograr efectos que uno interesa. ¿Sí? O sea, toda esta área, digamos, de curvas suaves, continuas, que de alguna manera representan alguna función, es un tema bastante extenso. Probablemente, si ustedes deciden, creo que el ramo de computación gráfica es un ramo electivo, probablemente ahí van a ver en mayor detalle esta clase de cosas y posiblemente si es que se mete en el tema de videojuegos, probablemente también se encuentren con eso. Las otras cosas lamentablemente vamos a tener que dejarlas de lado por que hay temas más urgentes, digamos, que ver en este ramo. Bueno, ¿cuáles son las funciones continuas más simples de manipular, más conocidas, etcétera, etcétera? Son polinomios. Entonces, es más o menos lógico pensar en si si me dan los valores de la función f en los puntos discretos x1, x2 hasta x sub n, nos interesa construir un polinomio que pase exactamente por esos puntos. Ese es nuestro problema entonces. Nótese que aquí estamos suponiendo que los valores f sub i son exactos y que buscamos un polinomio que cubra todo el rango, o sea, desde x1 hasta x sub n. En realidad, por razones que tienen que ver más con otras cosas que con esto, digamos, nos conviene, a diferencia de lo que estaba diciendo recién, comenzar con índices en 0, o sea, x sub 0, x sub 1 hasta x sub n. Ya me di cuenta de un pato aquí, hay un 1 ahí, podría ser un i. Si tenemos los puntos 0 menor o igual a i, menor o igual a n, tenemos n más 1 puntos, lo que significa que así en principio podemos aspirar a hallar exactamente n más 1 coeficientes. Vale decir, estaríamos construyendo un polinomio de grado n. Por eso vamos a partir con x sub 0. Digamos. Ese polinomio de grado n lo podemos escribir como es tradicional para los polinomios de esta forma de acá. Y si nosotros nos imaginamos que evaluamos este polinomio en los puntos x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, terminamos con algo, bueno, dando vueltas las cosas en el fondo, terminamos con un sistema de ecuaciones de esta forma para los coeficientes a sub 0 hasta a sub n. ¿Sí? Bueno, tenemos una manera de obtener los coeficientes, no es una manera muy agradable y cómoda, digamos, pero tenemos con esto una manera de obtener los coeficientes que nos interesan. En realidad, lo que esto tiene de importante, puedo cerrar esta cosa aquí arriba, vamos a ver. Bueno, las preguntas más o menos obvias son bajo qué condiciones tiene soluciones este sistema. Porque si es que por X razones, digamos, nuestro sistema no tiene solución, obviamente el polinomio no existe y estamos fritos. Si es que hay alguna solución, esa solución es única. Esa también es una pregunta más o menos urgente, digamos. Si es que hay varios polinomios que interpolan nuestros valores, ¿cuál elijo? ¿Sí? Y otro tema que es un tema más de cómo calculamos las cosas más que de corte teórico, como son las preguntas anteriores, hay maneras mejores, más simples o más directas de expresar ese polinomio, porque en el fondo tener que resolver un sistema de ecuaciones tal vez más o menos
grande, digamos, para obtener el polinomio no es precisamente muy divertido. Esto nos lleva a considerar lo que se conoce como el determinante de Van der Monde. Sabemos que el sistema de ecuaciones este de acá, que en el fondo es lo que teníamos ahí arriba, ¿cierto? Donde A obviamente es una matriz cuadrada, porque si no el cuento no tiene mucho chiste. X e Y son vectores columna. Tiene solución única para X, en el fondo en este caso nuestros coeficientes A sub n, A sub i. Si y solo si el determinante de esta matriz de acá es distinto de cero. Y entonces eso nos lleva a considerar lo que se conoce como el determinante Van der Monde. El determinante Van der Monde es esta cosa de acá, es un determinante de n por n. Tenemos en el fondo lo que estábamos viendo nosotros, era n más 1 por n más 1. Tenemos filas y cada fila es potencias sucesivas de un A. ¿Sí? Resulta que este determinante vale simplemente este producto de acá. Bueno, el punto para nosotros es que ese producto de allí va a ser cero si y solo si algún par de los A's son iguales. ¿Sí, perdón? Ese determinante, según esa fórmula de allí, va a ser cero si es que sí, solo si un par de A's son iguales. O sea, en nuestros términos, si un par de X's son los mismos. Salvo esa situación, el determinante no es cero y por lo tanto, salvo que hayan puntos repetidos, digamos, X repetidos me refiero, nuestro polinomio interpolador va a ser único. Pero bueno, vamos para allá. ¿Cómo demostramos esto? La demostración es por inducción sobre n. Llamemos B sub n al determinante S con A sub i de 1 menor o igual a i menor o igual a n. El caso base, cuando n es 1, es trivial. En ese caso, en realidad, nuestro determinante se reduce simplemente a un puro 1 y estamos. Y nuestro producto, en ese caso también es un producto vacío, que también da 1, estamos listos. Para inducción ahora, supongamos que nuestra hermosa fórmula de ahí arriba vale cuando para K y consideramos el determinante de K más 1 por K más 1 siguiente, que tenemos las filas anteriores, digamos, pero le estamos agregando en el fondo una columna con los a la K y agregamos una fila adicional en X. Si ustedes recuerdan cómo se calculaban los valores de determinantes, una manera de calcular un determinante es expandir por una fila, que básicamente significa tome esto y multiplíquelo por el determinante de la esquina que queda arriba de eso, menos el que viene aquí, que sería xk menos 1, por el determinante que resulta de borrar esa fila, esta fila y esa columna, y así sucesivamente ir avanzando a lo largo de este cuento. En realidad, perdón, uno va avanzando en esta dirección. ¿Sí? Bueno, el tema es que al hacer eso, obtengo un polinomio en X, llamémoslo f de X, porque somos terribles declarativos, cuyo grado obviamente va a ser a lo más K. ¿Sí? Determinantes que tienen filas iguales son cero. Por lo tanto, el polinomio este de acá va a ser 0 para a sub 1, a sub 2, bla, 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 hasta a sub k. Ahora bien,
como sabemos que si un polinomio es cero en algún valor, digamos, en algún x, quiere decir que tiene un factor de la forma, en este caso, x menos a sub i, si es que es 0 para a sub i. Bueno, pero es 0 para todas estas cosas de acá, por lo tanto, en el fondo el polinomio va a ser el producto de todos esos factores, posiblemente por alguna constante. ¿Sí? Tenemos entonces la forma de nuestro polinomio y nos queda la pregunta de cuál es esa constante. Si tomamos esta cosa de acá, todo esto, y lo multiplicamos, como ustedes son, pero como bala para el álgebra, se dan cuenta que esa cosa va a ser esta productoria de acá, es x a la k más una serie de otros términos, y por lo tanto el polinomio este va a ser c veces x a la k más una serie de cosas. ¿Sí? Pero resulta, por lo que habíamos discutido antes, que el coeficiente de x a la k, al expandir acá, no es más que esta parte, el determinante de esta parte de acá. Y eso es exactamente el determinante de Van der Monde para tamaño k. ¿Sí? Si nosotros ahora sustituimos x por a sub k más 1, nos va a quedar que el determinante de Van der Monde k más 1 es el determinante de Van der Monde k, que es nuestra constante, por este producto de acá. ¿Sí? O sea, por inducción, habíamos supuesto que esto de aquí es este lindo producto, ¿sí? Y básicamente, si ustedes se fijan, al multiplicar por esto, lo que estoy haciendo es agregar todos aquellos factores donde aparece el k más 1 y todos los i, ¿sí? Que en el fondo aquí llegamos, el j llega hasta acá, y aquí estamos agregando todos los que tienen k más 1. O sea, me queda esto, que es exactamente la fórmula que queríamos demostrar. Por lo tanto, hemos demostrado que esa fórmula, digamos, da el valor del determinante. En resumen, hay un polinomio que interpola los puntos y es único siempre y cuando los x sub i sean todos diferentes. Si es que se repite alguno de los x sub i, pueden ocurrir dos cosas. Si es que alguno de los x sub i se repite con valores de f distintos, obviamente no puede haber solución. No hay polinomios que en el fondo se devuelva y pase de nuevo por el mismo punto, algo más arriba o más abajo. Eso no existe, digamos, ¿sí? O si es que simplemente se repite un punto, se repite el x, se repite el f, resulta que van a haber varios polinomios que pasen por ahí de grado n. ¿Sí? Vamos ahora a la forma de Lagrange del polinomio interpolador. Bueno, primero lo que es punto importante del tema, que si tengo alguna clase de polinomio de grado n que pasa por esos n más 1 puntos, es único. ¿Sí? Puedo escribirlo en montones de maneras distintas, pero siempre estoy hablando de exactamente el mismo polinomio. Consideremos los siguientes lindos polinomios, culpa del señor Lagrange, y por eso los bautizamos con L. L sub i de x, obviamente los L dependen de los x, es ese adefesio de ahí. Si ustedes se fijan, es x menos x sub i menos x sub j, digamos, saltándose el x sub i arriba, y abajo es x sub i menos x sub j, pero nuevamente saltándose el x sub i. ¿Sí? Son n más 1 x sub i,
Por lo tanto, arriba, como son todos menos el x sub i, lo que estamos considerando en el producto, arriba tenemos n factores. Por lo tanto, el grado de ese polinomio es de grado n. ¿Sí? La segunda observación es que si el x es alguno de los x sub i's, o sea, es alguno de los x sub k, ¿sí? Significa que voy a terminar con un factor 0 arriba y el polinomio completo es 0, si es que el x es distinto del x sub i. Si k es distinto del x sub i, perdón. Si es que evalúo ese polinomio en x sub i, si ustedes se fijan, va a quedar arriba en el numerador y en el denominador me queda exactamente la misma expresión. Por lo tanto, en esos casos el polinomio es simplemente 1. Por lo tanto, lo siguiente, el polinomio p de x, que es la suma entre 0 menor o igual a k menor o igual a n de y sub k, L sub k de x, es un polinomio de grado a lo más n. Podrían obviamente ocurrir desgracias como que se cancelan algunos coeficientes, digamos, y terminamos con una cosa de grado menor, pero no puede ser grado mayor a n de ninguna forma. Y toma los valores p de x sub k es y sub k para 0 menor o igual a k menor o igual a n. O sea, ese polinomio que estamos construyendo ahí, que está escrito de una forma un poquitito fea, digamos, realmente es el polinomio que interpola. El punto es que es mucho más cómodo escribir ese polinomio de esa forma que estar resolviendo ese feo sistema de ecuaciones que nos estábamos planteando antes. A principios del siglo pasado, el señor Runge, quién sabe con quién andaba jugando, digamos, se encontró con el siguiente desagradable fenómeno que vamos a discutir ahora. Vamos a explicar el de dónde sale, digamos, y cuál es ¿cómo se llama? La explicación de esto la vamos a discutir un poco más adelante. Consideremos la función f de x que aparece ahí, 1 partido por 1 más 25x cuadrado. Si ustedes hacen el trabajo de hacer un programita o usan algunos programas para hacer gráficas, digamos, y la grafican entre menos 1 y 1, se ve que es una cosa con una punta, esa especie de sombrero que tenemos ahí, que se ve bastante manso, o sea, no tiene ninguna clase de cototos o cosas raras que harían sospechar que esto sea complicado de interpolar. Ups, ¿qué diablo pasó aquí? Esto está muy, muy malo. Qué raro. Está jugando muy chueco. A ver, voy a ver si es que... Esto me parece muy raro. Algo anda muy mal aquí.
extraña esta cosa. Esto es muy raro. No entiendo qué es lo que está pasando aquí. Bueno, a veces se me metieron alguna clase de animalitos en esta cosa. Voy a tener que ver qué ya les pasó ahí. Tenía... regeneré todo. Sí, sale lo mismo. Ya, voy a tener que corregir esta cosa. Esto quedó súper malo. No entiendo qué es lo que pasó acá. Probablemente... a ver. Posiblemente les pueda ilustrar algo con esto. Ya, aquí tenemos el tema de forma un poquitito más interesante. En realidad, el mono que yo les quería mostrar es este de acá. El punto, aquí estamos interpolando esa misma función con 3, con 5, con 7, con 9 y con 11 puntos. Si ustedes se fijan, en este caso, digamos, coinciden esos 3 puntos. Estamos hablando de 3 puntos, en realidad no se podía pedir nada mejor. Con 5 puntos aquí en la parte central se aproxima un poco más, pero tiene estas guatas acá que como que echan a perder la figura, digamos. Con 7 puntos, como esperamos, en realidad se acerca más en la parte central, pero estos cototos de los extremos crecen. Si usamos 9 puntos, el ajuste en la parte central mejora sustancialmente, pero también empeoran los cototos. Si usamos 11 puntos, bueno, aquí en la parte central, con esta escala prácticamente no se distingue la diferencia, pero los cototos, como ustedes ven aquí, alcanzan incluso valores de casi 2, ¿sí? Y conforme nosotros vamos aumentando el número de puntos, el error máximo va empeorando. O sea, aquí hay un gráfico que muestra esto, digamos, cómo va evolucionando el error máximo cuando se aumenta el número de puntos, y cuando tenemos 20 puntos, el error máximo es algo de 60. O sea, definitivamente no es muy bonito lo que está ocurriendo acá. ¿Sí? En el fondo, el punto es que si se aumentan el grado del polinomio con el que estamos interpolando, los polinomios de alto grado tienen precisamente un montón de vueltas, digamos, no son cosas de por sí demasiado, son suaves, digamos, pero no necesariamente de comportamiento muy ordenado, y por lo tanto hay que tener cuidado si es que se interpola usando muchos puntos. Podemos terminar con una situación como esta. La explicación completa del fenómeno de Runge en realidad es bastante entretenida, pero
nos lleva a áreas de las matemáticas que no son, ustedes no han visto, digamos, y que lamentablemente no tenemos tiempo para revisar acá. Cuando discutamos errores de interpolación, que es nuestro tema siguiente, vamos a tener algunas herramientas adicionales para explicar parcialmente al menos ese fenómeno y también para ver qué podemos hacer para, de alguna manera, aminorarlo. El error de interpolación, bueno, hay la otra cosa que estaba omitiendo. Vimos acá la forma de Lagrange del polinomio interpolador, que probablemente es la forma más cómoda, digamos, para uso a mano, llamémoslo así. Hay formas adicionales que tienen ventaja en ciertas situaciones. La forma de Newton del polinomio interpolador, del cual vamos a tomar el nombre acá, tiene la gracia de que ustedes básicamente pueden ir extendiendo el polinomio, o sea, decir, ya, quiero saber interpolar con 2 puntos, perfecto. Para interpolar con 3 puntos, uso los valores anteriores y hago algunos cálculos extra, o sea, no tengo que hacer el cálculo todo de cero como resulta un poco con el caso del método de Lagrange. Tiene esa ventaja. Hay una manera alternativa de escribir la forma de Lagrange del polinomio interpolador que se conoce como la forma baricéntrica, que tiene la ventaja de que significa menos cálculos, uno, y segundo, la ventaja adicional de que es numéricamente más estable. Así que en ese sentido la lleva, que es la forma baricéntrica. Si ustedes se meten a cachurear, por ejemplo, cosas que ustedes deberían hacer de todas maneras, cosas tales como SimPy, que es un, SimPy, SciPy. Siempre se me confunden esos dos. SimPy es una biblioteca de Python que permite manipular expresiones simbólicas. O sea que ustedes pueden darle, por ejemplo, un polinomio y le pueden decir que, no sé, pues que calcule la derivada o cosas de esa clase, lo cual es bien divertido. Y SciPy es un paquete en Python para hacer toda clase de cálculos, entre comillas, científicos, o sea, hacer cálculos tales como interpolar y qué sé yo. Y SciPy, entre sus curiosidades, precisamente utiliza el método de interpolación baricéntrica. Bueno, pero volvamos a nuestro tema. Llamemos Q sub n al polinomio que interpola los n puntos x sub i f de x sub i para 0 menor o igual a i menor o igual a n. El error de interpolación en el punto x, obviamente, es el valor de la función menos el valor del polinomio en ese punto. ¿Sí? Nuestra tarea entonces ahora es encontrar alguna expresión para eso. Teorema. Sea f una función en Cn más 1 en AB, o sea, en castellano, f es una función que tiene n más 1 derivadas continuas en el intervalo cerrado entre A y B, y sea Q sub n el polinomio de grado n que interpola f en los puntos distintos de x0 hasta x sub n elementos de AB. ¿Sí? Ojo que no estamos aquí suponiendo de que el x0 sea A y que el xn sea B, pueden no serlo. ¿Sí? En general van a serlo, pero no siempre es así. Entonces, para todo x que pertenece a ese intervalo, hay un z que pertenece al intervalo tal que el error en x, o sea, esa es nuestra hermosa expresión de acá, queda expresado de esta manera. ¿Sí?
es 1 partido por f, 1 partido por n más 1 factorial, la n más 1 ésima derivada de f en el punto z, multiplicado por este producto de acá. Que este es un producto, si ustedes se fijan, de grado n más 1, en x. ¿Sí? Bueno, para demostrar ese hermoso y bello teorema, fijemos un x que pertenece a ese intervalo que sea diferente de todos los x sub i. Si el x es alguno de los x sub i, en realidad nuestro teorema no dice nada, porque en ese caso esto de acá por diseño del q es 0 y esto de acá es 0, o sea, se cumple sin mayores trámites. Llamamos omega de x al polinomio ese que está multiplicando esa cosa, o sea, el producto de estas cosas de acá. Notamos que omega de x es un polinomio mónico, o sea, el coeficiente del x a la n más 1 es 1 y es de grado n más 1, por lo que su n más 1 ésima derivada es n más 1 factorial y punto, digamos. ¿Sí? Definamos f de y como f minúscula y menos qn de y menos lambda de omega de y elegimos el lambda de forma que f de x sea 0. La función f de x tiene n más 2 ceros diferentes en el intervalo. Los ceros que tiene son x0 hasta xn, son n más 1, más el x. ¿Sí? Por lo tanto, por el teorema de roles extendido, eso aparece la demostración de eso, que no es particularmente complicada, en el apéndice, quiere decir que f, la n más 1 ésima derivada de f mayúscula, tiene un 0 en el intervalo, llamémosle z ese 0. Entonces, podemos escribir que f n más 1 ésima derivada mayúscula de z es la f minúscula n más 1 ésima derivada en z menos la n más 1 ésima derivada de q sub n en z menos lambda veces omega n más 1 ésima derivada en z. Pero definimos z de manera que esto sea 0. Tenemos 0 acá. Esto de acá es alguna cosa. Ahí está. Q sub n es un polinomio de grado n y por lo tanto su n más 1 ésima derivada es 0. El omega lo conocemos, lo tenemos ahí arriba, y habíamos llegado a la conclusión de que su n más 1 ésima derivada es constante n más 1 factorial. Por lo tanto, haciendo todas esas sustituciones, llegamos a esta conclusión de acá, lo que, de donde podemos despejar el lambda que había quedado en el aire, digamos, después de lo que habíamos dicho acá. Resulta que el lambda no es más que f n más 1 derivada en z partido por n más 1 factorial, y por lo tanto la función f de y es esto de aquí. ¿Sí? Ahora bien, de ahí podemos despejar el error en f en x. El error en x es simplemente este término de acá, evaluado en x. Pero por la manera en que construimos el f mayúscula de x es 0 y por lo tanto podemos despejar el error y resulta que el error tiene esta forma. Y eso es exactamente lo que habíamos nosotros prometido que íbamos a demostrar.
Si tenemos 9 puntos igualmente espaciados, y aquí el cuento no me jugó chueco, la función esa, omega, se comporta así. Y aquí se nota precisamente, de alguna forma, parte de quién tiene la culpa, digamos, de que nuestra aproximación, eh, nuestra interpolación resulte tan fuera de tiesto en los extremos. El omega tiene puntas en esos cototos, digamos, en las puntas. Tiene cototos entre medio, digamos, pero que dentro, en este rango de aquí, es relativamente plano. Pero en estas partes de acá, digamos, tiene cototos más o menos feos. Y el problema precisamente es que si ustedes hacen el trabajo de calcular ese polinomio para más puntos, van a llegar a conclusiones igual de feas, digamos, respecto de lo que, o sea, estas puntas, digamos, crecen aún más. ¿Sí? El caso del fenómeno de Runge se explica en este caso particular porque, a diferencia de lo que uno generalmente está acostumbrado con las funciones, en el rango de esta entre 0 y 1, que es el rango que estamos viendo nosotros acá, que queremos interpolar, resulta que la función de Runge tiene derivadas de orden superior que son muy grandes, no son chicas. Entonces, son tan grandes en realidad que el dividir por el n más 1 factorial que teníamos ahí no arregla particularmente las cosas. ¿Sí? Bueno, en realidad lo que a nosotros nos interesaría sería minimizar el máximo error en todo el rango. El punto que vimos es que si es que los puntos en los que tengo dada la función, los tengo dados, digamos, no, no estoy bastante frito, o sea, estoy amarrado a esa forma del error que tenemos ahí. O sea, a nuestra forma del error que dice que el error tiene esta forma. ¿Sí? Pero sí, yo tengo el permiso de elegir los puntos X, yo puedo arreglármelas de manera de encontrar aquellos puntos que hacen que el valor máximo de esta expresión de acá sobre este rango se minimice. Sí, puedo hacerlo. El problema que tengo para hacer eso es que este Z que aparece acá depende obviamente de X, pues vimos el desarrollo, ¿cierto? Y depende de los puntos que he elegido también. O sea, hacer eso capaz que se puede hacer, pero ay, 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 qué cacho más grande. Una manera aproximada de resolver el problema, que definitivamente no es la solución, pero es una manera aproximada de resolverlo, es simplemente ver de minimizar el valor máximo de este polinomio en el rango. ¿Sí? Los polinomios Chebyshev, ahora bien, se definen mediante la siguiente recurrencia, o sea, esa es una manera de definirlos. El polinomio Chebyshev 0 en X es simplemente el polinomio 1, el polinomio 1 de Chebyshev es X simplemente, y los otros se definen mediante esa recurrencia de Y. Esto es simplemente para hacerlo recordar tristes épocas pasadas en que resolvíamos recurrencias. No, lamentablemente esta recurrencia no se puede resolver utilizando las técnicas que vimos nosotros. O sea, se puede, pero resultan unos cachos más o menos feísimos. Así que no, en realidad entretenía. Bueno, ya.
Resulta ser, para detalles de esto, que si x está entre menos 1 y 1, podemos expresar el polinomio de n de x como el coseno de n veces el arco coseno de x. Eso da inmediatamente la idea de que el Tn puede tomar valores solamente entre menos 1 y 1, por estar metido el coseno entre medio. A diferencia de lo que pasa con un polinomio cualquiera, que puede tomar en ese rango valores absolutamente arbitrarios. El punto de interés para nosotros el comportamiento de T9, en este caso que nos interesa, es ese, ¿sí? El punto de interés para nosotros, y nuevamente lo dirijo hacia el apunte para revisar ese tema, resulta que entre todos los polinomios, el que tiene el mínimo valor máximo absoluto en el rango entre 0, entre menos 1 y 1, entre los polinomios de grado n, es precisamente el polinomio de n de x, o sea, están relacionados, digamos, ¿sí? Y por lo tanto nos conviene usar denudos en los ceros del polinomio t sub n, que significa elegir x sub i como coseno 2i más 1 partido por 2n más 1, 2n más 2, pi, para 0 menor o igual a i menor o igual a n, que vienen a ser los ceros de este polinomio. Aquí, ojo que si se fijan no cae justo en el punto menos 1, cae un poquitito antes, ¿sí? Igual allá. No están igualmente espaciados, están más achoclonados, digamos, cerca de los extremos. Resulta que con esos puntos, en el rango menos 1 a 1, resulta que la función w de x resulta ser esto, ¿sí? Uno le puede parecer un poquitito extraño ese factor de 2 a la menos n que aparece ahí, pero si ustedes se fijan, cada vez que aumento, digamos, el n, estoy multiplicando por 2x acá. O sea, voy a terminar con un primer término del polinomio que es x a la n más 1. Perdón, 2 a la n más 1, x a la n. ¿Sí? Perdón, 2 a la n menos 1 por x a la n, como primer término del polinomio. Y nuestro polinomio w, que habíamos visto nosotros, es un polinomio mónico. Por lo tanto, eso explica, digamos, en el fondo ese factor de 2 a la menos n. Bueno, resulta que si comparamos ahora los polinomios w, el w original que habíamos tomado nosotros con 9 puntos igualmente espaciados, con estos cototos más o menos desagradables acá, con este de acá, que es el polinomio de Chebyshev de grado 9, 9 puntos también multiplicado por 100, esto es 0,02 aquí en realidad, vemos que el error del polinomio usando los puntos de Chebyshev para interpolar es más o menos parejo en todo el intervalo. En cambio, el error, que más o menos queda representado por la curva azul, digamos, si es que uso puntos igualmente espaciados, queda representado por la curva azul. La curva azul sí tiene error menor aquí en la parte central, como habíamos visto ya nosotros, ¿sí? Pero, sin embargo, eso es a costa de que en los puntos del intervalo el error se dispara. En cambio, el polinomio usando los puntos de Chebyshev, el error es más o menos parejo, digámoslo así, a todo lo largo. O sea, si ustedes realmente necesitan interpolar con muchos puntos y tienen
permiso de elegir ustedes los puntos en los cuales evaluar la función, es conveniente usar alguna idea como esta de puntos igualmente espaciados, no usar puntos igualmente espaciados, sino que usar los puntos de Chebyshev, o tal vez utilizar otro tipo de interpolación distinta. Bien, con esto básicamente estamos terminando. Como les dije, la clase de hoy iba a ser tanto más corta porque quería cerrar este tema y no entrar en un tema nuevo y dejarlo tronco. Planteamos el problema de interpolar utilizando polinomios, ¿sí? Vimos bajo qué condiciones ese problema tiene una solución única, bajo qué condiciones hay exactamente un polinomio que cumple con nuestras condiciones. Mostramos una manera sencilla de expresar el polinomio que interpola. Insisto, hay otras, cada una tiene sus propias ventajas. Este de acá es como para muchos usos y por lo tanto probablemente sea el más importante, digamos, desde el punto de vista quizás teórico. Como dije ya, en la punta hay formas, se describen formas adicionales que tienen ventajas en ciertas situaciones, particularmente mejores propiedades de estabilidad numérica, la interpolación baricéntrica. Mostramos en realidad, pero mostramos el fenómeno de Runge, que yo tengo que revisar qué diantres pasó ahí, que me está dando una forma tan rara ese cuento, si solía funcionar perfecto, algo eché a perder, ¿sí? El punto está en que en el fondo el error en ciertas funciones, y eso no es algo que uno pueda ir y mirar la función y decir, ah, no, esta cuestión se va a aportar como las pelotas, como la mona aquí para ser interpolada. Es algo que, bueno, ojalá nos demos cuenta antes de que nos muerda, digamos. Hay que tener cuidado, por lo tanto, no entusiasmarse y decir, ah, tengo 100 puntos, usemos un polinomio de grado 100. Capaz que los errores que obtengan sean espantosamente gigantescos, ¿sí? Es más seguro utilizar interpolación de pocos puntos. Y esa también es parte de la razón por la que es popular el interpolar por splines. Básicamente usa polinomios chicos, digamos, por tramo. Derivamos una fórmula para el error de interpolación y con ella hallamos una explicación parcial al fenómeno de Runge. Alguien podrá darse el trabajo de calcular la novena derivada de esa cosa y ver para dónde va, digamos, ¿sí? En todo caso, si ustedes se fijan, esa función, si quisieran expandirla en serie de potencias, se van a encontrar con que se meten en problemas porque eh, el rango que estamos usando nosotros, menos 1 a 1, cae fuera del rango de validez de la serie, así que no es tan sencillo el cuento. Bueno, aprovechando que tenemos libertad de elegir los nodos, podemos obtener una interpolación con error más uniforme si usamos los nodos de Chebyshev. Así que ustedes lo que quisieran hacer es, por ejemplo, necesito aproximar esta función marciana sobre todo este rango, y se pueden dar el trabajo de hacer los cálculos correspondientes y lo van a hacer por interpolación. Una buena idea hacerlos usando los nodos de Chebyshev. Bueno, y con eso quedamos hasta acá. Voy a revisar si es que no sé si quedan dudas o consultas. Como digo, con esto vamos a cerrar el tema de interpolación. Échenle una mirada a la punta y varias cosas adicionales que se mencionan. Y me comprometo a arreglar este desastre que quedó acá. No sé qué pasó, me estaba funcionando muy bien.
Ya, si no hay más consultas o comentarios o cosas, quedamos hasta acá por hoy. Ha sido un placer echarles a perder el último sueño de la mañana hoy día y nos vemos el día jueves. Chao, profe. Está Chao, bien. chao. Cuídense mucho. Igual. Chao, profe. Chao, chao.